Pues al final se lo voy a contar. Que estaba yo dudando. Pero la verdad es que lo van a descubrir por ustedes mismos en cuanto le echen la vista encima y le escuchen leer. Es un granuja. Un sinvergüenza. Pero es simpático. Y aquí le queremos. Suele presentarse en nuestra casa sombría, sin previo aviso. Se queda una noche, una semana. Una vez estuvo un año entero. Llega sin hacer ruido a través de uno de esos portales mágicos a los que es tan aficionado. Y si nosotros fuéramos más de sorprendernos, creo que causaría estragos. Pero menos mal que estamos hechos a todo. Aquí, quien más y quien menos. Tiene costumbres que fuera de estos muros resultan extrañas y puedo decir que en algunos casos incluso harto inapropiadas. En cualquier caso, como el muy bribón llega siempre cargado de regalos, el recibimiento que aquí se le dispensa no puede ser mejor. Pero no vayan a creerse que nosotros nos conformamos con cualquier tipo de regalos. No, los que él trae son de esos especiales que solo se encuentran en las ocasiones más afortunadas, en lugares secretos e inaccesibles. A veces nuestro Gerard trafica con ellos, intercambia sueños, promesas y futuros posibles en función del valor del objeto de que se trate. Y otras veces, pues, ¿cómo decirlo?, los distrae de su emplazamiento original y les da un uso más afortunado, al menos para él. Sé de buena tinta que en contadas ocasiones los ha creado él mismo, mezclando ingredientes de otros mundos y utilizando magia prohibida. Él y yo navegamos juntos unos cuantos años en una nave maldita llamada Destino, en compañía de otros mercaderes tan hábiles como nosotros. Ay, aquellos tiempos, la de cosas que distrajimos. Eso es información que no viene al caso. Solo lo menciono de pasada para que vean hasta qué punto llega nuestra amistad y cómo conozco de primera mano oficio tan loable. En realidad, Gerard no es más que un buhonero mágico que trafica con objetos de deseo. Ya saben, lo que en un mundo abunda y por eso mismo no tiene importancia, en otro es concebido como algo muy sofisticado, por lo que la gente está dispuesta a pagar un alto precio. Pero no voy a añadir más, con eso basta. Ahora que conocen las habilidades o tal vez debilidades de nuestro amigo, creo que están preparados para dejarse conducir al Salón Dorado y escuchar el relato de hoy. Vladimir, acompaña a los señores a la tertulia y no deje que nos abandonen hasta que escuchen todas y cada una de las palabras que allí se han de verter. Debajo de tu cama, rezaba esa estúpida cancioncilla infantil que no podía sacarse de la cabeza. Vive el hombre de los ojos huecos. Y esa melodía, como un minúsculo payaso bailando en el centro de su cráneo con un traje de cascabeles. Cuando duermes él te mira desde detrás de los espejos. ¿Dónde la había escuchado? En el patio de la escuela, seguramente. Lo cantaría algún grupo de niñas mientras saltaba la comba. Le gustan las galletas, déjale un platito, porque si le entra hambre, te comerá los ojitos. Desde que empezó las prácticas de magisterio en la escuela, Sofía había descubierto una verdad por encima de todas las demás. No era capaz de entender a los niños de ahora. Eso sí, esa canción le parecía demasiado macabra según los cánones de ayer, hoy y siempre. La clase de lectura fue tan frustrante como solía ser habitual. ¿Era ella tan lenta y tan torpe a esa edad? Por suerte, el último turno le tocó a Laura, la única con un nivel aceptable, y el cazador pudo salvar a Caperucita a tiempo antes de que sonara la campana del recreo.
La clase de los patitos desfiló tras ella hasta el patio con sus bolsas del desayuno, sus pelotas y sus peluches. No era lo normal que una maestra en prácticas como ella estuviera encargada de una clase entera, pero la señorita Lola había cogido la baja por estrés y no había fondos para contratar un sustituto todavía. Te mira cuando juegas, te mira cuando sueñas. Ahí estaba otra vez la canción. Definitivamente eran las niñas de la comba. Pero si le miras tú, tururú. Ese tururú, al parecer, marcaba el cambio de saltador, algo mucho más inocente que lo que le venía a ella a la cabeza. ¡Mira, señor! Laura se le acercó corriendo con una mano extendida. En la palma tenía una cochinilla. Cuando la tocó se hace una bola. La sonrisa de esa niña, con sus huecos donde los dientes de leche habían empezado a caer, era su parte favorita de la jornada laboral. Siempre te dicen oficialmente que no hay que tener favoritos, pero en la práctica todo el mundo admite que es imposible. Sofía se agachó junto a ella y miró a la cochinilla que volvía a recuperar su forma original. ¡Qué bonita!, dijo alargando las letras para fingir una excitación acorde con la de la niña. Oye, ¿por qué no la llevamos a una maceta y la dejamos ahí para que coma? ¿Come en la maceta? Claro, le contestó mientras la cogía de la mano libre y caminaban hasta el fondo del patio, donde estaban las jardineras. Se come las hojas de las plantas. ¡Pobrecitas! ¿Y las flores también? La maestra no pudo reprimir una carcajada, ni tampoco evitar acariciarle el pelo rubio y suave. No, cariño, las florecillas no se las come. ¡Uf, menos mal!, suspiró aliviada. A mí me gustan mucho las flores. Mi papá le trae a mi mamá a veces y a mí siempre me da una. Sofía tuvo más suerte ahora al reprimir una mueca de fastidio. La última vez que le habían regalado flores a ella fue hace años y vinieron de un capullo supuestamente muy arrepentido de su última infidelidad. Pues tu padre es un caballero de los que ya no quedan, contestó, y eso puso una sonrisa de oreja a oreja en la cara de la niña. Dejaron a la cochinilla en una maceta y Laura se agachó inmediatamente junto a ella, con ambas manos apoyadas en la arcilla. ¡Vamos, come, pequeñita! Déjala, Sofía le sonrió. No va a comer si la miras. En lugar de eso, ¿por qué no te tomas tú tu desayuno? ¿No tienes hambre? La niña asintió y abrió la pequeña bolsa de tela con un osito dibujado que llevaba colgando de la bata. Sacó un tetrabric de zumo de melocotón y volvió a cerrarla, dejando un paquete intacto en el interior. ¿Y ya está? ¿Qué más llevas ahí? Galletas, contestó mientras se ponía la pajita en la boca y comenzaba a beber. ¿Y no te las vas a comer? La niña negó rápidamente con la cabeza. No son para mí, dijo finalmente antes de salir corriendo hacia las niñas de la comba. ¡Me toca a mí! ¡Me toca! Si de noche oyes tu nombre, los ojos no has de abrir, porque si ves al hombre, te vas a morir. Sofía pasó el resto de la mañana algo preocupada por Laura. Por la tarde, después de las clases de la universidad, preguntó a uno de sus profesores a qué edad podían empezar a darse síntomas de anorexia infantil. Es muy probable, determinó él después de escuchar el caso, que se trate de algún niño mayor que le roba el desayuno. El bullying no es cosa de broma tampoco, pero es más fácil de detectar y de prevenir. Durante los días siguientes estuvo observando a Laura durante el recreo. Nunca se comía las galletas, pero sí que daba mordiscos a los bocadillos de algunos de sus compañeros cuando se lo ofrecían. Definitivamente no era anoréxica, pero algo raro había. También lo observaba en clase, pero nunca vio que le diera su desayuno a nadie. El viernes, cuando sonó el timbre que daba por finalizada la última clase, le pidió a Laura que le dejara revisar la mochila, porque creía que se le había caído un pendiente dentro cuando pasó junto a su mesa. Era una excusa lamentablemente mala, pero necesitaba saber qué pasaba. La preocupación le había estado haciendo dormir fatal desde hacía noches. Bueno, la preocupación y algún vecino al que le daba por arrastrar muebles y hacer ruido de madrugada. La bolsa de tela con el osito estampado seguía allí, y la caja de galletas también, intacta. «Eso es que tiene un gato escondido», espetó Andrea, su mejor amiga, mientras daba un trago a su gin tonic.
Yo tuve uno de pequeña durante 2 semanas. Un vecino me lo cuidaba cuando estaba en el cole, luego lo recogía y lo metía en mi cuarto sin que me vieran. Hizo una mueca de fastidio mientras removía el hielo, la fruta y las bolas de pimienta en su vaso. Al final resultó que mi padre era alérgico y casi me lo cargo por tenerlo en casa. Así que tuve que regalarlo. Todas las demás estallaron en una carcajada. Bueno, sí, reíros. Él no se rió tanto, ya os lo digo. De todos modos, lo que quería decir es que lo alimentaba a base de guardarme los bocatas del desayuno. En serio, no he visto nunca un gato comer nocilla tan a gusto. Puede ser, contestó Sofía poco convencida. Al menos sería una explicación. Mejor que la anorexia o un niño robándole las galletas. Dejad de hablar de galletas, intervino Sara, otra de sus amigas. O voy a acabar yendo al Badulaque a comprar una caja. Todas se rieron otra vez, y aún más cuando a mitad de la segunda ronda Sara apareció con un paquete de cookies americanas, de esas con pepitas de chocolate. Aunque esa noche el vecino hizo incluso más ruido que la anterior, los 3 cubatas que se había tomado la dejaron frita apenas tocar el colchón. Por la mañana, todavía legañosa y con el principio de una resaca prometedora en la cabeza, palpó la mesilla de noche con la promesa de encontrar la media caja de galletas que había sobrado y que se había llevado a casa. Cuando no pudo, se decidió a abrir los ojos a pesar de que le daban pánico los efectos que el sol que entraba por la ventana pudiera tener sobre ellos. La caja estaba en el suelo, seguramente debido a algún manotazo que le habría dado durante la noche. Su estómago rugió, así que la recogió, dejando de lado cualquier remilgo, y la abrió rápidamente, pero estaba vacía. La decepción fue tremenda, sin duda, pero no mayor que la sensación de extrañeza. ¿Se habría despertado durante la noche y se la habría comido? No lo recordaba para nada, pero lo cierto es que 3 cubatas eran 2 más de los que solía tolerar, así que todo era posible. Se levantó resignada para ir a la cocina. Sus pies descalzos pisaron algo crujiente. Restos de galletas. ¡Qué asco! Se lo sacudió de la planta y miró hacia abajo para ver si podía recogerlo con la camiseta del día anterior o si haría falta pasar la escoba. Había polvillo marrón y chips de chocolate por todo el suelo entre la mesilla y la cama. Parecía que el rastro se metía debajo de esta incluso. Se agachó con curiosidad y un escalofrío le recorrió desde el culo hasta el cogote. El polvo seguía hasta el suelo en el centro de su cama de matrimonio, y justo allí reposaba la última galleta, todavía a medio comer. El cómputo total de horas de sueño de Sofía durante la semana siguiente podía equipararse al de los pacientes de un pabellón de insomnios terminales, si tal cosa existiera. Toda su casa olía al queso de las trampas para ratas y ratones que había desperdigado tras el incidente de las galletas. No es que sirvieran de nada tampoco. Por la noche, a veces, le parecía oír como una de ellas se activaba, pero cuando corría hasta allí para ver si había cazado algo, se la encontraba vacía. También se había dado cuenta, después de un altercado particularmente desagradable en la portería del edificio, que su vecino no era el culpable de los ruidos que se escuchaban por las noches, así que seguramente también fuera cosa de las ratas. ¿Cuántas habría? Cuando por fin podía dormir, soñaba con ellas arrastrándose por el interior de las paredes, comiendo, criando y observándola con sus ojitos pequeños y rojos. Tal era el asco y el miedo que le daban, que en más de una ocasión se había despertado en mitad de la noche, segura de que les había oído susurrar su nombre. A pesar de sus torpes intentos de disimularlo con maquillaje, su aspecto delataba el cansancio de su cuerpo y de su mente, tanto que hasta Laura lo notó. ¿Estás malita, señor?, le preguntó con una mezcla a partes iguales de preocupación y ternura, con su pequeño tetabric de zumo en la mano. Sofía hizo un esfuerzo por sonreír tan tranquilizadoramente como fue capaz. No, cariño, es que no he dormido mucho estos días. Se fijó que la bolsa de tela con el osito seguía abultada. ¿Esos son galletas? Laura movió la cabeza afirmativamente, mientras hacía ruiditos al sorber por la pajita. ¿Por qué no te las comes? ¿No tienes hambre? Esta vez la niña negó, aunque se la veía poco convencida. Sofía se agachó para ponerse a su altura. Oye, si hay algún niño mayor que te dice que se las tienes que dar a él, o si pasa cualquier otra cosa, puedes contármelo.
Laura dio un pasito hacia atrás, abriendo mucho los ojos, pero su profesora le cogió la mano y la detuvo. «En serio, dímelo, o cómete una, que yo te vea». «No, no puedo», respondió con un hilillo de voz. «No son para mí». «¿Para quién son? ¿Quién quiere tus galletas?» Su voz subía más de tono de lo que era apropiado. Su mano apretaba más de lo que debería. «Si me lo dices, podría ayudarte. Yo...» «No». La mitad de niños del patio dejaron sus pelotas y sus combas y se volvieron a mirar. «No son para mí, son para él. Si me las como yo me hará daño». «¿Pero quién?» Sabía que no debía presionarla así, pero tenía que saberlo. Si conseguía ayudar a Laura, si se sacaba por lo menos esa preocupación de la cabeza, quizá podría volver a dormir un poco a pesar de las ratas. «Dímelo, por favor». «El hombre». La pequeña se echó a sus brazos, llorando. «Si no se las doy tendrá hambre y me comerá los ojos. Porfa, señor, no quiero que me coma los ojos». Al terminar el resto de las clases, Sofía fue al despacho de la directora Nogales. Al parecer, se había corrido la voz de lo ocurrido durante el recreo y la había mandado llamar. Ya se veía en la calle, con las prácticas sin sellar y sin la posibilidad del trabajo a tiempo completo, que, según se decía en las aulas, pensaban ofrecerle de cara al siguiente curso. El rostro de la directora, no obstante, fue mudando del enfado a la preocupación y luego al fastidio, a medida que la historia de Sofía avanzaba. «Otra vez lo mismo», dijo al fin Nogales con un suspiro. «¿Ya había pasado?», preguntó ella. «De vez en cuando, desde hace tiempo. He oído la cancioncilla que tararean las niñas cuando saltan a la comba, sobre ese hombre de los ojos huecos». La verdad es que no me extraña que Laura haya cogido miedo. «No es solo ella», admitió la directora. «Varias maestras me han contado lo mismo sobre las galletas. Estaban preocupadas por si era anorexia, pero luego resultaba que las guardaban para alimentar a un supuesto monstruo sin ojos». «¿Pero qué podemos hacer? ¿No se podría castigar a los que canten esa dichosa canción? ¿De dónde sale?» «Oh, sé exactamente de dónde viene». Nogales se giró para rebuscar en un archivador y le enseñó una carpeta. «Javier Guzmán, ese pequeño demonio». Sofía leyó el informe por encima. Al parecer, el tal Javier había asistido a la escuela años atrás. En el último curso comenzó a hablar de un hombre que le miraba cuando dormía y susurraba su nombre. Los servicios sociales hicieron una investigación, por si se trataba de abusos infligidos por el padre, pero al final se decidió que todo era una invención. Lo expulsaron de la escuela después de que se volviera violento y comenzara a pegar a otros niños para robarles las galletas. Sin saber muy bien por qué, también memorizó el número de teléfono de los padres. Poco bien iba a hacer llamarles para recriminarles nada a esas alturas, pero su subconsciente buscaba culpables donde fuera, así que se guardó esa baza. La historia, por lo menos, le dio una idea. Compró una caja de cookies americanas con pepitas de chocolate y las utilizó para sustituir el queso de las trampas. Al fin y al cabo, las ratas de su casa habían mostrado que les gustaban, así que tal vez con ese cebo conseguiría deshacerse de ellas. Esa noche, mientras daba vueltas sobre el colchón, oyó el chasquido característico que hacían al activarse, proveniente de la cocina. Así que saltó de la cama y agarró el bate de béisbol que reposaba junto a la mesilla. Esta vez la tenía y no se le iba a escapar. Pensaba molerla a palos de un modo ejemplar. Corrió hasta la cocina y vio la trampa, activada y sin la galleta. Pero ninguna rata. Se agachó para examinarla y lo que sí encontró fueron gotas de sangre. Por lo menos estaba herida. No iría lejos. La adrenalina ahogaba su cerebro insomne. En su mirada había violencia. Necesitaba encontrar esa rata y desahogar toda su frustración con ella. Por el comedor había más sangre, pero ni rastro del animal. Un ruido la hizo girarse de golpe, con el bate en alto, a tiempo de ver algo escurriéndose hacia el pasillo. Fue muy rápido, pero no parecía una rata. Si no fuera imposible, hubiera jurado que era un pie humano descalzo, con las uñas largas y rotas, y parte de la pernera de un pantalón negro. Sin darle más importancia, se lanzó en su persecución, rata, ratón, pie o lo que fuera. Siguió las gotas de sangre por todo el pasillo, de vuelta hacia su habitación, pero no vio nada allí. En lugar de eso, el reguero se detenía en el espejo de cuerpo entero que colgaba de la pared. Esa noche durmió lo poco que pudo en el sofá, y por la mañana llamó a la escuela para decir que estaba enferma. Había descolgado el espejo. Quizá hubiera un agujero en la pared que las ratas usaran como madriguera. Nada.
Lo único anormal era una sola gota de sangre sobre la superficie reflectante, pero ni siquiera estaba abajo, sino a algo más de medio metro del suelo, a la altura, más o menos, de su propia mano. A media mañana le pidió el coche prestado a Andrea, ya que ella no tenía, y condujo hacia las afueras de la ciudad, hasta el centro en el que los padres de Javier Guzmán le habían contado por teléfono que estaba ingresado su hijo. La enfermera, una monja bajita y regordeta de unos 40 años, la acompañó a la habitación 107 mientras la podían antecedentes. Javier llevaba ya 10 años en el centro y era un paciente modelo. Trabajaba en el jardín y estaba entre los mejores de su clase de alfarería. Habían tratado de darle el alta en más de una ocasión, pero siempre que se hablaba de mandarlo a casa, sufría un brote nervioso y había que alargar su estancia indefinidamente. Era una pena, repetía una y otra vez, que un chico tan dulce hubiera sido capaz de hacerse eso a sí mismo. Javier no se levantó mientras la monja hacía las presentaciones. No dejó de garabatear en el papel que reposaba sobre la pequeña mesa de madera que había en el centro de la habitación. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, la mayoría de los cuales estaban muy bien hechos, teniendo en cuenta que eran obra de un ciego. Entre las hojas se podía apreciar un recuadro en el que la pintura de la pared estaba mucho más limpia que el resto. Sor Angustias le había contado que ahí solía haber un espejo, pero que Javier no paraba de romperlo, así que dejaron de sustituirlo. Lo mismo pasaba con la cama. No importaba cuántas veces la devolvieran a su sitio, por la mañana siempre la encontraban en el pasillo o veían que le había roto las patas. Ahora solo había un colchón en el suelo en una esquina de la habitación. Era eso mandarlo drogado a dormir todas las noches. ¿Son tuyos? Están muy bien. Supongo que te refieres a los dibujos o a los jarrones. Se tocó la varilla izquierda de las gafas con un solo dedo. En ambos casos sí, y gracias. Lo siento, contestó Sofía sentándose en la silla frente a él. Sí, los dibujos, decía. ¿Eres tú el que sale en ellos? El chico sonrió extrañado. Vaya, no sabía que me había vuelto tan feo en este tiempo. Lo cierto es que era un joven de 17 años bastante guapo, a pesar de la barba que le había empezado a brotar de forma irregular y las cicatrices que asomaban desde los lados de los cristales oscuros. El de los dibujos, en cambio, era pálido y delgado, todo vestido de negro. Supongo que lo dices por los ojos, ¿no? El hombre de las ilustraciones no tenía globos oculares, solo 2 agujeros vacíos y negros que, sin excepción, parecían pintados con más rabia que técnica. Según el psiquiatra de Javier, de nuevo por boca de Sor Angustias, tenía que ver con el sentimiento de culpa y frustración que le despertaban sus heridas autoinfligidas. No son mis ojos, dijo por fin. No tiene ojos. Bueno, o quizás sí. Quizá ahora tenga puestos los míos. Quizá para eso los quería. Tendría gracia, ¿no? El hecho de que no la tuviera no le impidió echarse a reír. ¿De qué hablas, Javier? Sofía seguía recorriendo las docenas de folios garabateados colgados por las paredes. El hombre que aparecía en estos iba todo vestido de negro, americana, pantalón y sombrero. Había primeros planos de su cara, planos medios donde se veía hasta la cintura, a veces parte de las piernas. ¿De quién hablas? Si estás aquí es que ya lo sabes. Di su nombre. Le gusta cuando dices su nombre, cuando cuenta su historia. Le gusta casi tanto como las galletas. Vamos, le interrumpió la maestra nerviosa. Sabes que eso es solo un cuento que te inventaste para asustar a los niños, o para justificar lo que sea que esté mal en tu cabeza. ¡No estoy loco! Era la primera vez que la terciopelada voz de Javier se alzaba en toda la visita. Había tocado un nervio, sin duda. Aún así, se calmó rápidamente y cogió, seguramente por pura intuición, un lápiz de color rojo para seguir trabajando en su dibujo. No hay nada mal en mi cabeza, excepto que le faltan piezas. Todo lo que conté en la escuela, lo que ves en las paredes, es real. Él se llevó mis ojos, pero me dejó algo a cambio, porque le gustó, porque dije su nombre y conté su historia, porque siempre le dejaba galletas, hasta que mis padres me impidieron hacerlo más. Si le gustas, dijo Sofía, sin saber exactamente si estaba alimentando sus fantasías o empezando a creérselas. ¿Por qué te hizo lo que te hizo? ¿Por qué se llevó tus ojos? Porque le vi. Ante el silencio de la maestra, el chico decidió elaborar su respuesta. Son las reglas, las habrás oído. Se las conté a todo el que quiso escuchar. Vive debajo de la cama, se mueve por los espejos, le gustan las galletas, así que si le das algunas, pues te dejará en paz. Si dice tu nombre, no abras los ojos, no contestes. Si lo miras, aunque sea una sola vez, estás muerto. Pero tú estás vivo. La voz de Sofía tuvo que abrirse paso a través del nudo que se había instalado en su garganta. Si eso fuera verdad, te hubiera matado. Por eso digo que le gusto. En lugar de matarme, solo me hizo esto. Javier se quitó las gafas y le enseñó sus cuencas vacías y llenas de cicatrices. También me dejó un regalo. Por las noches, cuando sueño, a veces me permite ver lo que él ve.
A la gente que también le gusta. A esa niña pequeña de tu escuela, Laura, pensó inmediatamente, y a ti, Sofía. Por las noches, dando vueltas en tu cama sin poder dormir. Anoche vi esto, le dijo entregándole el papel en el que había estado trabajando todo este tiempo, y me parece que tú también. En el dibujo aparecía de nuevo el hombre de los ojos huecos, esta vez de cuerpo entero, incluidos unos pies sucios y descalzos con las uñas largas y rotas, junto a los cuales se formaba un pequeño charco con la sangre que le caía de una herida en la mano, una herida producida, estaba segura, por una trampa para ratones. Habían pasado 2 semanas desde la visita al sanatorio y Sofía no había pisado su casa ni una sola noche. Había intentado dormir en casa de sus padres, en el sofá de Andrea y en la cama de cualquier tipo que conociera cualquier noche en cualquier bar, pero el resultado era el mismo. Sonidos de cosas que se arrastran, pies descalzos con las uñas largas y rotas que arañan el suelo, y su nombre en susurros insistentes. Al final optó por no dormir en absoluto, ir de bar en bar, alargando la baja y las resacas, pasear al alba por la calle y quedarse inconsciente en cualquier rincón. Si se dormía estando muy borracha, en la calle o en una estación, no se despertaría con los susurros. No correría peligro de abrir los ojos cuando no debía. Aún así, eventualmente lo hizo y reconoció su propia habitación. ¡No! 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 Tranquila, le dijo Andrea, inmovilizándole los brazos. Estás en casa, estás bien. Le había encontrado en la calle 2 noches atrás, medio muerta de frío. Alguien le había robado el bolso y los zapatos. No se había enterado de nada, ni tampoco le importaba. Tenía que salir de ahí, pero estaba demasiado débil, y por mucho que suplicara, gritara y maldijera, su amiga no le iba a permitir abandonar el cuarto. La tarde pasó y llegó la noche. Sofía se despertó sobresaltada en algún momento de la madrugada. No recordaba haberse quedado dormida, solo llorar. Llorar mucho. Se levantó, evitando mirar el espejo que volvía a estar colgado en su sitio. Al poner los pies en el suelo, sintió un sobresalto. «Debajo de tu cama», recordó. Fue hacia el pasillo sin hacer ruido. Si Andrea se había dormido en el sofá, quizá pudiera escabullirse de nuevo hacia la calle, donde estaría a salvo. Atisbó la sombra de su amiga, sentada, no estirada. Estaba a punto de mentirle, decir que le había entrado hambre e iba a la nevera. Quizá suplicarle otra vez que la dejara salir. Pero las palabras murieron en sus labios al ver la boca de ella desencajada y su expresión perdida. No hablaba, no respiraba. Estaba muerta. Había muerto de puro terror. «Sofía». La voz detrás de ella le congeló el alma, el corazón y mucho peor los pies, que no le hacían caso por mucho que su cerebro les gritara que corrieran. La voz de sus pesadillas, la voz que atormentaba sus noches, la voz del hombre de los ojos huecos. «No», suplicó, apenas en un susurro. «No, por favor». «Sofía». Se acurrucó junto al sofá, abrazándose las piernas con las manos, tiritando y llorando. «¡No!». Entonces recordó a Javier y a Laura y a las niñas de la comba, y esa melodía, como un minúsculo payaso bailando en el centro de su cráneo con un traje de cascabeles. «Debajo de tu cama», comenzó a cantar. «Vive el hombre de los ojos huecos». Su voz se quebraba con el llanto, los mocos caían por su nariz. «Cuando duermes él te mira desde detrás de los espejos». «Sofía, le gustan las galletas, déjale un platito». En la mesa, delante de Andrea, había un paquete de cookies vacío. Odió a la muy foca por habérselas comido. «No eran para ti», pensó. «Porque si le entra hambre, te comerá los ojitos». Los ojos vacíos de Javier, todo costra y cicatrices. Su aliento le golpeaba la cara.
Podía sentir sus manos sobre los hombros y la saliva que le saltaba de los labios cuando susurraba su nombre. Sofía, te mira cuando juegas. No podía controlar su cuerpo, sus párpados, sus pestañas, toda su cara confabulada para traicionarla. Te mira cuando sueñas. Javier dijo que se llevó sus ojos, pero le dejó vivir porque él le gustaba. Dijo que le dejó algo a cambio. ¿Le gustaría a ella? ¿Le dejaría un regalo también? ¿O la mataría de miedo, como a la pobre Andrea? Pero si le miras tú. Sus ojos se abrieron de par en par, como activados por un resorte. El hombre le sonrió. Deja de tocar las fichas y admítelo, dijo Javier con exasperación en la voz. Es jaque mate. He vuelto a ganar. Sofía dejó escapar un largo suspiro de decepción. No es justo. Llevamos años jugando y creo que no te he ganado una sola vez. Ya te llegará el momento, le contestó con una cierta sorna. La próxima vez que me den tranquilizantes, quizá. Entonces estaremos al mismo nivel. ¡Qué gracioso! Palpó la mesa hasta encontrar la caja y comenzó a guardar en ella las fichas de ajedrez. Las había hecho el propio Javier en clase de cerámica. Unas eran más redondeadas y las otras tenían aristas. Era su versión de las blancas y las negras. ¿Viste anoche a Laura?, preguntó él sin venir a cuento de nada. Ella sonrió y dijo que sí. Estaba guapísima, admitió. ¿Qué edad debe de tener ya? ¿18? ¿19? Me pareció ver una carpeta de la universidad, así que por ahí. Y todavía sigue dejándole galletas. Siempre ha sido la más lista de la clase, apuntó orgullosa. Sí, pero cada vez lo hace menos. Creo que se está haciendo mayor para creer en monstruos. Sofía suspiró. Además de Javier, ver a Laura en sueños era de lo mejor que había en su vida desde hacía años. Aunque le encantaría volver a hablar con ella en persona, oír su voz y acariciar su pelo, odiaría que acabara allí con ellos. Espero que no, contestó por fin. Espero que se dé cuenta de lo que yo no fui capaz de descubrir a tiempo. ¿El qué?, preguntó él. Que no importa lo mayor que seas, que creas o no. Los monstruos nunca dejarán de estar ahí.